sesión de homenaje a García Pavón, a Francisco García Pavón, y bueno, en esta segunda edición del Mazapán Noir de Toledo, la Semana de Novela Negra de Toledo, que ya se ha incorporado pues a este circuito, ¿no?, que está habiendo en distintas ciudades españolas que vienen a consolidar el revival que hay de la novela negra, ¿no?, de la novela criminal, como queráis llamarla, ¿no? Entonces hoy vamos a abordar, me pidió Joaquín, uno de los fundadores también del Club de Novela Negra de la librería Taiga, que hiciera de moderador para presentar. Bueno, los importantes aquí son Antonio Galán y Jesús Ejido, que son los conocedores, estudiosos y expertos en Francisco García Pavón, ¿no? Y bueno, pues a Francisco García Pavón leímos un par de novelas suyas en el club en su día, y para muchos fue un descubrimiento. Hay que decir que, curiosamente, yo recordaba de forma un tanto vaga, debería tener entonces como 11 o 12 años, unos episodios en televisión en blanco y negro que entonces no sabía yo muy bien identificar, y con posterioridad pues ya supe de qué se trataba, ¿no? Eran aquellos episodios protagonizados por Antonio Casal, que era el autor, el actor, quiero decir, que interpretaba a este personaje, a Plinio, ¿no?, el jefe local de la policía local de Tomelloso, que es el pueblo de Francisco García Pavón, y donde él ubicó pues todas las novelas que tenían como protagonista este personaje. Sobre la figura de Francisco García Pavón, pues algo más nos dirán lógicamente los invitados, ¿no?, a la tertulia esta. Pero bueno, solo decir que él mismo, en un prólogo a una de las recopilaciones de las novelas, son novelas en general, en este me parece que es, él dice que lo que pretendía precisamente era poner de moda o introducir o incorporar en España la novela de detectives, decía él, me parece, ¿no? Y con esta figura de Plinio y su inseparable don Lotario, ¿no?, que sería el Watson en este caso. Y bueno, pues sí lo consiguió, ¿no? Es verdad que estas novelas difícilmente se les puede llamar negras, entiendo yo, en el sentido de asesinatos, crímenes o suspense de una manera profunda, ¿no? Pero yo creo que refleja muy bien, y a mí me parece que eso es muy atractivo, podemos hablarlo ahora después, sobre todo un aspecto costumbrista muy interesante. Refleja pues lo que es la Mancha de Tomelloso y tal, quienes conozcamos o los que seamos de por aquí, eso en ese sentido, pues sí aparece muy bien reflejado en el entorno en donde ubica las novelas, que casi siempre son, bueno, tienen una serie de misterios que no son grandes misterios, ¿no? Cuando se resuelven al final, pues son cosas como muy de sentido común. El propio don Lotario, el veterinario, le dice, bueno, que ha tenido en ese momento una intuición y tal, y Plinio pues consigue resolver pues el caso de que se trata, ¿no? Son todos casos un tanto pintorescos, graciosos, tiene un cierto humor, o bastante humor, podríamos decir, y cierta retranca manchega, yo creo. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, por el ciclo yo creo que merece la pena leerlo, porque fue en ese sentido un introductor y un autor que yo creo que puede considerarse precursor en gran medida de lo que luego fueron pues las novelas de Vázquez Montalbán o cualquier otro, que también con un par de personajes, como veis, y otras, y el auge de posterior que ha tenido la novela negra o de misterio en España y en general pues en toda Europa, yo creo. Y me parece que merece la pena pues que aquí en Castilla-La Mancha pues lo reconozcamos así y le demos ese homenaje, ¿no? Así que nada, cuando queráis, Antonio, Eugenio, Jesús. Bueno,
Buenas tardes y primero agradecerles que me hayan invitado a Mazapán Negro, que lo desconocía, pero me encanta el nombre y me encanta que lo hagan en Toledo, ciudad, por cierto, preciosa. Bueno, yo creo que García Pavón es, sin duda, el mejor autor de novela policíaca española, no policial, como decía el policíaca. Pero vamos, sin duda, y además gana a los demás por enorme ventaja. Y además creo que si no hubiera sido por García Pavón no habría novela policíaca española como tal. Él tiene una gran influencia, por ejemplo, de Maigret, pero también tiene una gran influencia de Cervantes. Don Lotario es un personaje cervantino, es una especie de Don Quijote. Pasa que se le ha quedado grande el burro y va primero con un forté, luego con un 600, porque Plinio no tiene carne de conducir. Cuando en los años 70 y pico, después de la transición política, después de la muerte de Franco, se pone de moda la novela policíaca española, si se dan cuenta, la novela policíaca española es un trasunto de la novela policíaca norteamericana, fundamentalmente. Vázquez Montalbán es un reflejo. El propio Carballo ha sido agente de la CIA, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, gastrónomo, escolta de Kennedy. Bueno, en fin, y encima tiene un ayudante que le cocina, en fin, no sé, parece que ha cogido el patrón de la novela americana y lo ha puesto en Barcelona, que como es una ciudad muy europea, bueno, últimamente muy valenciana por las fallas, pero en fin, antes era muy europea, pues se ve que allí cuaja eso. Claro, es absolutamente increíble. Cuando gana el Planeta, ya había ganado Plinio, García Pavón, el premio Nadal con Plinio, pero había quedado finalista del premio Nadal ya con el Renado de Vitiza, y había ganado también el premio de la crítica con el rapto de las Sabinas. Y perdona que te interrumpa, Jesús, y había quedado finalista con su primera novela, con Cerca de Oviedo, del Nadal. También, pasa que no es policíaca. Sí, exactamente, para que no es policíaca. Entonces yo creo que la importancia de García Pavón es muy alta, porque crea una novela policíaca autóctona. La novela policíaca española había tenido muy mala suerte. Yo creo que el primer atisbo policíaco es de Alarcón, es El clavo, que es una novela un tanto rijosona y un poco torpe, pero bueno, es lo primero que hay. No está claro si él había leído a Edgar Allan Poe o no, parece que no, o sea, parece que le surge por la contaminación que hay de novelística ya de interés policial que ha aparecido gracias a los personajes de... mira, está Ivo García Pavón, se manifiesta. Gracias a los personajes de Edgar Allan Poe, y es un juez que descubre una calavera en la que le han metido un clavo. Entonces, torpemente intenta ahí averiguar qué ha ocurrido. Luego, Galdós, que era un hombre muy europeo, que le decían garbancero, aquí en cuanto a alguien le triunfa, hacemos todo lo que sea por hundirlo, ¿no? Sobre todo sus compatriotas. Le habían nominado al Nobel y ya se hicieron cargo de llamarle garbancero para quitárselo. Hay una cita de Galdós que dice: todos los males de España están en el cocido, pero se ve que eso no lo leyeron los que le acusan de garbancero. Pues intenta también hacer la policíaca. A él le gusta mucho Inglaterra, había viajado muchas veces a Inglaterra, tradujo a Dickens, y entonces intenta hacer una novela policíaca y no le sale. Se llama La incógnita, es un desastre. Y como no le sale, hace un intento igual, con realidad tampoco le sale. Su amante, doña Emilia, que era más avezada en cosas de estas, a ella sí que le sale y hace una novela muy curiosa, cortita, que se llama La gota de sangre, que es sobre un detective, bueno, sobre un particular al que acusan de un asesinato que no ha cometido. Pero realmente luego hay un salto muy grande, que el franquismo se empeña en que en España no hay crímenes, como va a haberlos, ¿no? Siendo un país tan puro y tan bueno, y además los crímenes ya los hacía el gobierno. Entonces, toda la novela policíaca de aquella época se desarrolla en Londres, en Ginebra, en fin, sitios exóticos, y siempre los autores se llaman López Hinkins, que era López Hernández, o todos con seudónimo, y son cosas muy acartonadas. Y llega García Pavón. Y García Pavón sí que hace una novela policíaca, no policial, como decía él, muy autóctona, y yo no estoy tan de acuerdo en que los casos sean tan banales o tan poco importantes, ¿no? Porque sí que es verdad que el primero, el que triunfa, que es el Renado de Vitiza, que es un bromón. El faraón está construyendo un nicho para su suegra y todos los días va a visitarlo. No sabemos si por las ganas que tiene de enterrar a la suegra
o por saber si las obras van a buen ritmo por eso mueren las suegra antes. En fin, un día va y se encuentra que el nicho de la suegra se lo han tapiado y lo abren a ver qué pasa ahí, y le han metido a un tipo muy bien embalsamado que se parece al rey Godo Bitiza. Y entonces lo que tiene que hacer Plinio es investigar quién ha metido ahí al muerto y quién es el muerto, ¿no? Es un bromón, pero en fin, estamos hablando de un cadáver, ¿no? Pero, por ejemplo, la novela más triste y más agria de García Pavón, que es con la que gana Nadal, que es Las Semanas Coloradas, es todo un ajusticiamiento de la Guerra Civil Española. O más que de la Guerra Civil, de la falta de concordia que el régimen ha obligado a que haya después de la Guerra Civil. García Pavón sin duda era un señor conservador, pero era republicano. O sea, que nosotros creemos que la República eran todos como Pablo Iglesias, y no. El gran amigo de Azaña, que por cierto era anticomunista Azaña, aunque era el secretario de Izquierda Republicana, el gran amigo de Azaña, que emigra a México y al que Azaña le envía una carta desde el exilio que es desgarradora, era un señor conservador. Entonces, es como ahora que lo de Franco. Bueno, es que una cosa es ser de derechas y otra cosa es ser fascista. O sea, no confundamos. Hay dos grados. Se puede ser de derechas y no ser fascista. Se puede ser conservador y no ser fascista, ser republicano. Bueno, entonces, García Pavón era un hombre eminentemente liberal. Y Las Semanas Coloradas, voy a destriparlo un poco, dos hermanas pelirrojas gemelas que han sido habitantes de Tomelloso porque eran las hijas de un notario, desaparecen en Madrid. Y entonces Plinio es llamado, porque Plinio es policía condecorado por la Dirección General de Seguridad debido a su agudeza y a sus pálpitos que le llevan a descubrir los casos, es reclamado a Madrid, donde se viene con su pareja, de hecho, que es don Lotario. Curiosamente, como el viaje es un poco largo, no vienen en el 600, sino que se cogen el coche de línea y se van al Hotel Mediodía, que es un hotel que hay cerca de Atocha, que está lleno de tomelloseros, ¿no? Ahí es como vivir en Tomelloso. Y curiosamente, en Las Semanas Coloradas, lo primero que descubre Plinio al llegar a su casa, en una habitación oculta, es que tienen un tarro con un feto de un niño nonato de la familia en la República, que tienen los uniformes del novio de una de las Semanas Coloradas que desapareció. Y lo que te viene contando toda la novela es cómo no ha sido capaz el régimen de una concordia entre los dos bandos para acabar de una vez con la guerra. Es una novela lacerante, es una novela de una tristeza. Luego tienes esas cosas que tiene maravillosas, que es ese surrealismo brutal y totalmente cervantino que tiene García Pavón, que es que, por ejemplo, la novela, dentro de ese mal rollo que le da al lector, acostumbrado a las semanas al rapto de las Sabinas o acostumbrado a Bitiza, que te ríes mucho, en esa ves un toque más dramático. Pero luego tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes fundamentales de la novela es un señor que trabaja en el Ministerio de Trabajo, creo que es, o de Industria, no me acuerdo qué ministerio. Entonces este señor, cuando llegó la guerra, se fue a un ático, y en el ático ha puesto un taller de marcos, y su secretaria ha puesto una tricota jerseys de punto. Entonces solo bajan a la oficina abajo el día del cobro, y viven ocultos ahí en la quinta planta del ministerio, nadie sabe que existen, uno haciendo marcos y otro tricotando, en fin, estas cosas surrealistas que le ocurren a García Pavón. Pero en fin... Una cosa, Jesús curiosamente, tiene una recopilación de cuentos, se llaman Cuentos Republicanos, publicada en el año 61, nada menos. Sí. Claro. Sí, no, él lo tenía clarísimo, se nota muchísimo en las novelas. Fijaros, por ejemplo, una cosa muy curiosa, la Alfonsa, que es su hija, ¿no? Su mujer es la Gregoria, si no me equivoco, a veces me equivoco, la Alfonsa es la hija. La Alfonsa, que se está agostando soltera, no se casa hasta que no muere Franco, y no tiene un nene y no ve el mar hasta que llega la democracia, ya en las novelas. O sea que sí que hay una alegoría. Y luego los casos no son tan... Hay una novela que, bueno, la serie de televisión fue letal para las pobres novelas, sí, porque era tan horrorosa. La hizo Jiménez Rico y como le decía Jiménez Rico, le decía a Óscar Esquivias, a Luis Galiardo, que le compró los derechos para una novela
Jiménez Rico le decía a Óscar Esquivel Galiardo: ¡te la va a desgraciar, te la va a desgraciar! Bueno, pues la serie la desgració. Convirtió unas novelas con cierto sentido del humor, muy bien escritas, con mucha gracia, lleno de filosofías de pueblo, las convirtió en una cosa neorrealista, con una música parecida a la de La Clave, era el mismo autor, de Carmelo Bernaola, todo con sesgos. Y luego el pobre Jiménez Rico, claro, decía que no encontraba huecos, perdonad, estaba aprendiendo, para poner la cabra en Tomelloso. No, yo creo que no lo hubiera encontrado ni en la Quinta Avenida de Nueva York, pero en fin. Cuelgo, ¿eh? Y en fin, que no tuvo. Pero la siguiente novela que hace, después de la serie de televisión, que creen que va a ser un éxito enorme, la novela, y es un fracaso porque la serie de televisión causó un rechazo brutal en la sociedad española, pues Plinio tiene que irse a las lagunas de Ruidera, porque por la noche se oyen unas voces de alguien que grita. Por cierto, se lleva a Alfonso y a la Gregoria, y es muy curioso, porque él duerme en una habitación solo y su mujer y su hija en otra. O sea, no duerme él con su mujer, sino que su mujer se va a dormir a otra habitación con la hija. O sea, tiene un tío mucha gracia y conoce muy bien de lo que habla. Y en esa novela, en donde casi no hay caso, continuamente hay una especie de enano, que es un espía que mandan de Madrid, que no sabemos nunca qué investiga, pero sin duda investiga algo relacionado con la libertad y con la izquierda. Algo está claro. Y luego no os voy a reventar la solución del caso, pero es tremenda. Fue una de las que leímos. Pero es tremenda. Y eso, por lo visto, lo leyó él en un periódico, así veladamente, ¿no? Pero es un caso dramático. Y luego, según avanza la serie, sí, ya la última es absolutamente surrealista. Empiezan a aparecer por Tomelloso gente abandonados en las esquinas, en las cunetas, que van todos con una gran sonrisa, tan dormidos, con una gran sonrisa, y todos peinados para atrás con zaragatona, que debe ser una especie de brillantina muy pegajosa. Y entonces los llevan al hospital y de repente se despiertan, ¿no? Bueno, eso ya es muy simpática, pero yo creo que sí que tiene casos, Dureza, el rapto de las Sabinas, son asesinatos de chicas medio vírgenes. O sea que lo que ocurre es que es verdad que no eran casos como los que hacían aquí los inspectores de policía que imitaban a los americanos o los ingleses. Eran casos muy de la sociedad española. Y claro, cuando por ejemplo Galdós viaja a Londres, que lo primero que hace es ir a la Catedral de San Paul a ver la tumba de Dickens, que lo están enterrando, y lo siguiente es ir a ver la casa de Shakespeare. Cuando coge la guía de ferrocarriles de Londres, de Inglaterra, dice que es como el libro de los Vedas, que aquello es incomprensible, que es enorme. Porque claro, las redes de comunicaciones que tenía aquella Inglaterra de primeros de siglo era tremendo. Eso permitía que los malos, que los asesinos o los ladrones escaparan por un modo muy sofisticado. Aquí en España todavía estábamos con Luis Candelas, con una faja, y ahí por la serranía de Andalucía. Entonces, claro, nuestros casos son más pedestres, ¿no? Pero en fin, también tiene un punto de sofisticamiento curioso, por ejemplo, Voces de Ruidera, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Antonio. Sí, bueno, yo quiero empezar también agradeciendo muchísimo a Jorge, a la biblioteca, a Carmen y a todos los del club y que organizáis el Mazapán Noir, que también me hace muchísima gracia ese nombre, es maravilloso, es muy de Plinio, ¿verdad? Genial, muy de Plinio. Y yo, bueno, creo que la introducción que ha hecho a la novela Jesús es muy acertada, porque además has repasado enseguida un poco por toda su creación pliniesca, pero creo que para entender las novelas de Plinio, que no es la única obra, ni mucho menos, de García Pavón, hay que contextualizarlo lo que fue García Pavón, ¿no? Este año, el día 26 de septiembre, habría cumplido 100 años y por eso se organizó una comisión para celebrar ese centenario, una comisión que no ha conseguido o no hemos conseguido, porque tengo la suerte de formar parte de esa comisión, todo lo que queríamos, quizá porque la política siempre se mete por medio, incluso para convertir
a grandes republicanos en fascistas, que es algo de lo que muchas veces yo creo que le ha ocurrido a la memoria de García Pavón, que en esta España nuestra tan pendenciera hemos confundido el tener éxito durante el franquismo con ser franquista, y es algo tremendo. Pero creo que las novelas de García Pavón, las novelas de Plinio, son fruto de todo lo que fue García Pavón, que fue muchísimo en el mundo de las letras. De una forma resumida, Francisco García Pavón fue licenciado en Filología, doctor en Filología, fue catedrático de la RESAD de Literatura, de la Real Escuela de Arte Dramático de Literatura. Tengo yo todavía amigos que fueron alumnos suyos, grandes actores. Fue lo mejor que puede ser una persona en este mundo, que es bibliotecario y archivero, fue realmente quien inauguró la biblioteca de Tomelloso. Fue un poquito historiador, escribió una historia de Tomelloso estupenda, también para los medios y la época en la que estaba. Fue editor de Taurus, editó muchísimos cuentos, es decir, y hasta fue banquero, trabajó en un banco, es decir, tuvo desde todas las perspectivas. Y literariamente fue el autor, evidentemente, de las novelas de Plinio, pero también fue un gran autor de relatos. De hecho, la primera aparición de Plinio no es en una novela, sino es en un cuento, en el Cuaque, un cuento que, si tenemos suerte, podremos ver convertido en un cómic, por cierto. Ya veremos si el proyecto sale adelante. Fue crítico teatral, fue articulista, fue ensayista, en fin, tiene muchísimo, ¿no? Evidentemente, lo que le dio de comer literariamente fue el personaje Plinio, y lo fue porque, como bien decía Jesús, fue finalista del Premio Nadal, fue después ganador del Premio Nadal, y además del Premio de la Crítica, y además fue llevado a la televisión, que era el medio por el que todo el mundo conocía algo en aquel entonces. Era el modo de llegar a todos los hogares, a todas las mesas, camillas de España. ¿Algo que le pudo perjudicar? Es posible que sí. Seguramente, si estuviera aquí alguno de sus hijos, de sus allegados, dirían que al personaje le perjudicó, incluso personalmente, ¿no? Hay una anécdota muy divertida, porque realmente Francisco García Pavón debía ser en persona tan divertido como sus propios personajes. Y fue que un día llegó a Tomelloso, él vivía en Madrid, y se encontró el pueblo lleno de pintadas contra él, porque la gente del pueblo, la gente de Tomelloso, opinaba algo que realmente es muy curioso. Si uno piensa en aquel Tomelloso de 25 o 30.000 habitantes, donde se sucedían un crimen tras otro, pues, bueno, ¿a qué pueblo hemos venido, ¿no? Y se encontró con grandes pintadas. Perdona un segundo, eso es cierto, le insultaban y tal. Y a los del rodaje también, porque... pero el año siguiente de que estrenen la serie, gana el Nadal Raúl Guerra Garrido con Lectura insólita del Capital. Una novela un tanto rancia, pero bueno, que tiene su gracia, que es que un secuestrado por ETA les enseña a los secuestradores a leer el Capital, que no se lo han leído. Y entonces me contaba, un día más lo llamamos a Tomelloso, a Raúl Guerra Garrido, contaba que cuando iba él a la serie de Destino, que entonces era la que daba el premio Nadal, que la habían creado, estaba todo lleno de grandes y grandes carteles de Plinio para el lanzamiento de la que hemos hablado antes, la de los gritos, de Voces de Ruidera, que era la siguiente novela que iba a aparecer después de la serie de televisión, y que él estaba tremendamente ilusionado, y contaba después, ya cuando él publica Lectura insólita del Capital, como todos los carteles se retiraron y era como si hubiera perdido las elecciones. O sea, era una auténtica soledad y amargura, porque se dieron cuenta de que de 200, 300.000 libros, 400.000 libros que solía vender de los éxitos literarios de Plinio, que no llegaba a levantar los 40 o los 50, y es que la serie de televisión le había hundido por completo. ¿Económicamente le fue, quiero decir, los derechos por realizar la serie le fue rentable o le mereció la pena? ¿Sí? Hombre, yo creo que no, yo creo que no, porque yo creo que si de haber sabido que le iba a ir tan mal con las novelas, no lo hubiera hecho, ¿no? Pero, hombre, yo creo que él confiaba en que la televisión potenciaría. Los guiones estaban hechos por Garci, escritos con Jiménez Rico. Lo que ocurre es que yo creo que Jiménez Rico no era la persona adecuada para hacer la serie, y aquello fue un hachazo, ¿no? Pero yo creo que lo que le hacía mucha ilusión era
que su personaje Plinio, que toda la iconografía que teníamos la había hecho Mingote, con los diseñadores alemanes que él hacía los monos y ellos los recreaban. Que llegar a la televisión era, bueno, la televisión era, encarnarlo, como tú decías, claro, y además era una catapulta, ¿no? Pero claro, una catapulta o un boomerang te puede venir y darte en el cogote, pues a García Pavón le dio en el cogote. Y es que la serie que yo la he visto, porque, bueno, la he visto, miento, la volvieron a sacar hace 4 o 5 años. Está en televisión a la carta entera, se puede ver ahora. Curiosamente, costeada por el Ayuntamiento de Tomelloso, que yo les felicité públicamente, porque yo creo que hay dos tierras españolas de una generosidad inmensa. Una es Palma de Mallorca y otra es Tomelloso. Palma de Mallorca, desde que yo era pequeñito, veo que siempre publican, y tienen en todas las librerías, en todos los kioscos, Un invierno en Mallorca de George Sand, que es un libro donde continuamente les pone a parir a los mallorquines, dice que son como los cerdos y se ríe de ellos. Digo, oye, ¿qué tíos? Y luego el Ayuntamiento de Tomelloso financia la serie que hunde al tío que ha puesto a Tomelloso en el mapa de España. Digo, oye, qué majos sois. Digo, otro día os pego un bombazo o algo, a ver si me dais algo, porque ya ves que si no les haces daño no te dan nada. Pero yo creo que él tenía una ilusión muy grande con la serie y que no le fue bien. Yo lo que creo es que la serie lo marcó y hizo que se conociera algo que probablemente se desvinculó un poco de la literatura. Perdona un segundo, que no lo he contado. Bueno, que me cogí la serie, que me la compré. Es insoportable. O sea, yo os digo que es inaguantable. O sea, yo que soy muy forofo de Plinio, no puedo aguantar las semanas coloradas. Es insoportable. Es peor que ver el telediario al revés. Bueno, no sé, supongo que cuando uno le gusta mucho leer y le gusta mucho determinada literatura es muy difícil verla también, ¿no? Pero vamos, lo que yo quería un poco enfocar el asunto es que lo que hace García Pavón en las novelas de Plinio realmente es una síntesis de todo lo que hace en el resto de su biografía personal y su biografía literaria, ¿no? Incluso su biografía histórica. Hay una cosa que la gente, quizá por la serie, precisamente, por la iconografía que se creó, que por cierto, si tenéis ocasión de ir a Tomelloso y ver al personaje de García, o sea, de Plinio y de Don Lotario, no los miréis, porque han creado unos personajes que son realmente insultantes, ¿no? Con un Plinio, un Don Lotario con unos pantalones a medio tobillo y unos... En fin, una cosa de auténtico circo. Entonces, han creado una iconografía que no corresponde. El recorrido del personaje de Plinio es un recorrido amplísimo. Plinio nace, y en la cubierta, si me dejas el libro, sí, está muy bien, porque se ve con un sable que la policía de los años 50, los años 60 no llevaba. Plinio nace con Primo de Ruidera. La primera los cuentos de Plinio, la primera novela de Plinio, está situada en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera y abarca ya prácticamente todo el siglo XX. Y ese recorrido vital, ese recorrido histórico, lo hace también el personaje. Lo hace desde el coche de Don Lotario hasta el transcurso de la vida en los casinos de Tomelloso, hasta el tipo de casos con los que se van encontrando. Es un recorrido muy personal. Por ejemplo, Las Hermanas Coloradas, los personajes están basados en dos personas, en dos hermanas que eran modistas, que eran costureras, que vivían en el mismo edificio, de Madrid, donde García Pavón alquiló un piso cuando se trasladó a vivir allí, en Augusto Figueroa, y donde se criaron sus hijos, ¿no? Entonces había dos hermanas que se ganaban la vida como modistas y que de repente un día desaparecieron y nadie sabía dónde habían ido. No voy a contar porque eso lo cuenta precisamente en este libro de relatos, lo cuenta Sonia muy bien y con mucha gracia, ¿no? Pero son personas, trasladan los personajes, de hecho no los sacó de Madrid, los dejó en Madrid para la novela, ¿no? Entonces, toda la obra de García Pavón es ese transcurso. Me gusta mucho, decía Jesús, de que rompe con la novela policíaca que se está escribiendo en ese momento en España, que es una copia muy floja de la novela americana. Realmente en España todo lo que se hace en ese momento es una copia muy floja de lo que se hace en América, ¿no? En La Colmena
hay un señor que vende una pluma que luego no funciona y le fastidia a otro la americana, y la propaganda que le hace es que la pluma es americana, ¿no? Bueno, pues lo mismo ocurre. Sin embargo, si yo tuviera que buscar una cercanía a García Pavón con otro tipo de novela policíaca más que negra, porque quizás la novela negra, no soy un experto en novela negra ni policíaca, pero creo que lo asumimos más aquella que tiene sangre, crímenes, aquello que se acercan más, si me permitís, incluso al gore, y la policíaca más a la deducción detectivesca, ¿no? Y en ese sentido se aparece mucho más a la novela francesa o a la novela inglesa, a la misma Agatha Christie. Volviendo un poco a lo que decíamos antes, yo cuando leo a Agatha Christie, a Mrs. Marple, siempre he pensado lo mismo: hay que mantenerse lejos de esta mujer, una mujer que va por pueblecitos muy pequeños viajando y por donde va hay un muerto. Mira, que Poirot, que es policía, se encuentre muertos es normal, que Maigret, que es policía, se encuentre muertos es normal, incluso que Plinio, que es policía, se los encuentre en Tomelloso, pues ya empieza a ser un poco difícil, pero bueno, no deja de ser. Ahora, que una viejecita, por ahí por donde va, pues te da que pensar, ¿no? Francamente, ¿no? Es bastante sospechoso, ¿no? Yo creo que el problema que tiene García Pavón es que pilla un momento que en España después se ha condenado muchísimo. Lo decía hace un momento. Todo lo que ocurrió durante el franquismo era franquista y es condenable, y eso no es cierto. Como decía Jesús, García Pavón nunca disimuló que era republicano. De hecho, él cuenta en alguno de sus cuentos republicanos cómo en su casa, donde su abuelo tiene la fábrica de muebles El Infierno, tienen escondida una enorme bandera republicana que han ido cosiendo la familia y todo lo demás, y el día 14 de abril del año 31 sacan al balcón esa enorme bandera que habían tenido oculta. Un hombre evidentemente liberal, de familia liberal, de una familia con una posición económica y todo lo demás, pero era lo mismo que decía Jesús, ahondando en lo que decía de la República de Derechas. La República Española fue, a mi modo de entender, una clara República de Derechas. Aniceto Alcalá Zamora fue secretario de Alfonso XIII, es decir, presidente de la República, había sido previamente presidente de Alfonso XIII. Y entonces, si sumamos eso a que en esta tierra nuestra, que por otro lado queremos tanto, pero la defendemos muy mal, García Pavón estaba condenado a desaparecer de la memoria. Hay un grupo de personas, entre los cuales me incluyo, que llevamos años intentando resucitarlo, y hace años organizamos unas jornadas que se publicaron después las actas, y para poner un ejemplo, cuando se hizo el diseño de esta cubierta, aquí aparecía un señor con un sombrero así de ala ancha y todo lo demás, y tuve que llamar a Isidro Sánchez y decirle: no, quítalo, que no tiene nada que ver García Pavón con la novela negra americana, ¿no? Y en esta tierra realmente es que reivindicamos muy poco lo que tenemos. Yo mañana alguien me tirará de las orejas, pero todavía me avergüenzo cuando pienso que en mi propia universidad no he hecho honoris causa a Antonio López, por ejemplo, ¿no? O que un autor maravilloso, por otra parte, uno de los primeros en mis creencias literarias, como es Miguel Delibes, tan coetáneo a García Pavón, que el año 2020, este año que viene, cumpliría los 100 años, es decir, tenían un año de diferencia, pues lo que han conseguido es que el año 2020 se considere evento cultural nacional, con lo que eso conlleva de ayudas estatales, de proyección internacional y de todo lo demás. Bien es cierto que el anterior gerente de la Fundación Delibes es ahora el consejero de Cultura de Castilla y León, pero eso no es un demérito, creo que eso es algo que hay que perdona un segundo, es que vamos a ver, yo no creo que Castilla-La Mancha se destaque por el cariño o por el interés que pone por sus autores o por sus coras, pero es una cosa recurrente al resto de España, quitando en Cataluña, País Vasco y algo en Galicia. Pero yo creo que hay otros acontecimientos que también inciden en por qué García Pavón desaparece con el tiempo, ¿no? Yo creo que el primero es que él muere muy joven, con un ictus, en el año 81, pero ya lleva unos años malherido por el ictus. De hecho, él quiere escribir una novela de Plinio que no acaba de escribir nunca, que es la historia de un aresino que pierde la memoria, o sea, no se acuerda de quién ha matado.
y contaba a su hija Sonia, que le preguntaba todos los días: Sonia, ¿qué fue lo que escribí ayer? Porque el escritor que escribía sobre Arensino, que no tenía memoria, ya no tenía memoria tampoco, ¿no? Y eso coincide con la aparición fulgurante de la novela de Vázquez Montalbán y de la compra de Planeta, que compra Destino. Entonces, Vázquez Montalbán, como buen catalán, no quiere que detrás de él haya nada. Vázquez Montalbán se empeña, hay declaraciones de él, en que la novela de Plinio no existe, que ni siquiera es policíaco, que no, le quita interés, porque él quiere ser el primero y el fundador y el pionero. Y entonces Planeta apuesta claramente por él, porque le está dando muchísimo dinero. ¿Qué le ocurre a Plinio? Que no tiene quien lo defienda y se queda sin editor. Delibes toda la vida, bueno, Delibes además sabéis que Delibes tiramos aquí un duro o un céntimo de euro, y aunque esté al extremo lo pilla Delibes, o sea, era perruñador como era una cosa, era tremendo. O sea. Entonces Delibes, los contratos. Bueno, me contaba Julián Lago que cuando trabajaba con él en el norte de Castilla, que iba siempre con una cazadora de cuero, y Julián le metía grapadoras a ver si... Y creo que tenía como 15 iguales, o sea, era mucha cosa. O sea, dentro de esa normalidad campesina, era un tío que, y además licenciado en comercio, cuidaba muy sus derechos. Y García Pavón yo creo que no tuvo quien le defendiera. Entonces, muere muy joven, muere en un momento en que está fulgurando una novela, que es la novela de los catalanes, y ellos le entierran. Y hasta que no empezamos a publicar en regla las novelas de él, es que yo recuerdo que cuando yo empiezo a llamar a autores de novela policíaca, Lorenzo Silva es que prácticamente no lo había leído. Y cuando lo lee se queda sorprendido. Alicia Jiménez Barre, que lo había leído, ¡hombre! Me encantan, pero no tenía nadie a quien contárselo. Y yo creo que esa soledad donde queda... Si tú no editas a un autor durante 25 años... No desaparece. Es que desaparece. Eso está claro. Entonces Plinio había desaparecido, con la gran alegría de todos los catalanes y de Carballo y todos estos, que estaban encantados en haber creado yo la novela policíaca española. Tampoco yo estoy tan de acuerdo con que Plinio, la novela negra es la novela que tiene un marcado acento social, y la novela policíaca es la que tiene un toque de enigma. Tampoco creo yo que Plinio tenga un gran toque de enigma. O sea, sí que tiene un caso policial, pero le importa una mierda, con perdón. O sea, él lo que va es a contar otro tipo de cosas. Que al final se resuelve el caso, pero por ejemplo la última... Y él lo que está contando es una sociedad, y es verdad lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Está contando su obra, está contando su componente fantástico, está contando su toque cervantino, está contando su manía republicana, está contando ese casticismo retórico de su literatura, que en estas primeras novelas está más disipado, pero que luego se acentúa mucho, que a mucha gente le aparta, porque estamos ahora acostumbrados a una novela más light, estas novelitas de Sostire Pereira, estas cositas de seda y tal, que son para leer descafeinadas, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados a la literatura proteica, y él le echa mucha proteína. Pero yo creo que tiene mucha referencia con Maigret. Tú fíjate, Maigret, su padre era vinatero, era gerente de una cooperativa. El padre de Plinio también. Maigret viaja al pueblo de su padre a buscar alguna crisis y tal, y siempre Plinio recuerda mucho a su padre y a la cooperativa y no sé qué. Hay un momento, luego las novelas de Plinio son también, tienen un canto al sexo y a la muerte obsesivo, que está en toda su obra. Sí, yo creo que... Hay una crítica también a cierta hipocresía en las costumbres sociales y tal. Hay una que no es de las novelas largas, pero bueno, es que es la de El último sábado. Es una maravilla, eso es sábado, una preciosidad, eso tenéis que leerlo por una hora perfecta. Un adulterio ahí, una maravilla. Muy extraño y tal, que hasta el último momento bueno, no se sabe, es que que tiene un toque de humor, pero al mismo tiempo de crítica. Es que para que os deis cuenta de qué va la novela. Hay una señora que es viuda en el pueblo, sí, y todos los fines de semana le visita un amante que viene de Madrid. Y le visita con una caja de bombones, entonces ella tiene 2 hijas en Madrid, sí, viviendo. Sí, entonces ella todos los fines de semana se arregla y se decora, porque viene el amante al que quiere mucho, porque esto vas a vivir con él. Y una noche el amante se le muere en pleno sí, acto. Haciendo uso del matrimonio extramatrimonial, ¿no? Pues se le muere el hombre. Es muy divertido. Y ella no sabe qué hacer con él, lo mete en el coche como puede
Y él tiene que vestir y lo viste sin ropa interior, sin calzoncillos. Y al día siguiente, en un coche no muy grande y tal, aparece un muerto ahí. Y pues, la novela es una delicia, es una novela corta, novela de 60 páginas, es de una elegancia, de un sentido del humor y de una perfección. O sea, esas novelas, por ejemplo, ahora que van a llevar al cine Ventajas de viajar en tren, de Antonio Lejudo. Sí. Es una absurdez de novela, pero es perfecta. Sí. Es una novela perfecta. Una locura, pero perfecta. Bueno, pues el último sábado es una novela perfecta. Y además una novela donde el uso del lenguaje, que yo creo que es una de las cosas más destacables en García Pavón, precisamente, y en ese sentido, yo hacía tiempo que lo comparaba un poco también otra vez con Delibes o con Pla, alguien a quien se ha defendido mucho en sus respectivas tierras porque ha rescatado un lenguaje perdido, unas costumbres perdidas. García Pavón es un auténtico estudio de antropología social. Uno lee una novela o dos de García Pavón, y más aún si me apuráis sus cuentos, que yo creo que son mucho más concretos, ¿no? Y lo que recupera son una serie de costumbres que de hecho Sonia ha rescatado en el diccionario y en el recetario de cocina de Plinio, que al final un poco lo que ocurre es que el correlato policíaco es casi una excusa, más que otra cosa, para contar lo que ocurre en su pueblo, lo que ocurre con las comadres, lo que ocurre en los casinos, en ese pueblo que tiene dos casinos, uno de labradores y otro de ricos, ¿no? En un casino, un pueblo donde por otro lado no hay grandes diferencias sociales, porque no es un pueblo con como decía él mismo, aquí no hay escudos nobiliarios, todo el mundo ve un poco del mismo, y sin embargo... Aunque fijaros una cosa, sin embargo, sin haber clases sociales, hay muchas diferencias. Toda la vida dirá de usted a don Lotario, porque es veterinario, y se refiere al alcalde tal de usted. Sin embargo, don Lotario llama a Plinio de tú, siempre de tú. Le dice siempre, si me sale bien la cosecha este año, del vino, claro, pues te llevo a ver el mar, Antonio. Y le dice siempre de tú. Pero él le dice siempre de usted, o sea que sí, siempre hay clases. Y hay muchas clases, por ejemplo, de él con sus propios guardias. Sí. Hay unas diferencias importantes, pero eso no es un pueblo donde haya grandes familias de rancio abolengo, sino que son agricultores que se han enriquecido porque es un pueblo rico, es un pueblo potente, pero más o menos iguales. Y sin embargo, toda esa sociedad que nos parece tan oscura, pero que realmente, incluso los que estamos aquí ya por edad, la hemos vivido mucho, está perfectamente reflejada en esas obras, ¿no? Desde la vida de los meloneros que iban a Ciudad Real a vender los melones en los carros vacíos, a esas vidas oscuras matrimoniales y amorosas, en el carnaval. Es una novela maravillosa, con el marido un tanto bailarín, ella lánguida porque se murió su favor de juventud. Y cómo se recrea luego en esos detalles. Como tomar unas gachas con Plinio no es comerse un bocadillo de calamares en el brillante, no. Es disfrutar, es pasar hambre mientras lo estás leyendo. Y hay, igual que en esa sensualidad en la comida, hay una tremenda, los buñuelos, la buñuelería de la Rocío, que es andaluza, por cierto, y tiene un pequeño jardín andaluz dentro del patio, o sea, y habla siempre con un acento andaluz, siempre, que lo fuerza además. Todos ellos además personajes reales, porque el mismo Plinio está basado en un jefe de policía local que hubo anteriormente y que le chocaba mucho a García Pavón cuando era pequeño y se cruzaba con él, le llamaba mucho la atención el sable y todo demás. Era Rocío, el camarero del casino, se me olvidó ahora el nombre. Casino San Fernando. Sí, pero el camarero... no me acuerdo, sí que existió, a mí nunca me lo han presentado. Hay unas cartas estupendas porque cuando García Pavón estaba en Madrid y estaba escribiendo, le escribía al camarero, que por supuesto conocía todos los cotilleos, todos los tejemanejes del pueblo y todas las palabras, consultándole ¿cómo se dice? Y en Tomelloso se llama esto, o cuéntame algo para poder meter en la novela, ¿no? Entonces, claro, es absolutamente realista. Todo lo que has contado. En uno de los cuentos de García Pavón, de Plinio, que Plinio viene a Madrid, pero creo que a operar a la Gregoria. Uno de los que aparece en la novela es Antoñito García Pavón, que tiene tertulia en el Gijón, o sea que se saca el mismo. Y luego hay una cosa es que es increíble. Cuando tú decías las gachas, Maleza prepara unas gachas en casa de un procurador en Cortes, conservador de Tomelloso de Castilla-La Mancha, que
tiene una furgoneta porque tiene 3 mujeres, o sea, vive con 3 mujeres el conservador. Entonces, tiene una recua de hijas, no sé, 20, entonces se pone una furgoneta, las lleva todas a la vista del pueblo y todos los años una es la reina. Entonces, pero está aceptado como algo normal. O sea, es completamente surrealista. A mí me parece maravilloso. Y además yo creo que eso debió ser de verdad. Bueno, es que, vamos a ver, dices surrealista. Le llamamos surrealismo aquello que nos resulta muy chocante. Los sudamericanos lo llamaron realismo mágico. Bueno, sí. Realmente lo que García Pavón cuenta es lo que él conoce y lo que él ha vivido. Cosas que nos chocan, y nos chocan, por un lado, porque vivimos en otra época, por otro, por los prejuicios que tenemos sobre las épocas anteriores, donde pensamos que, pues eso, que durante un franquismo pues todo el mundo dormía con su señor y con su señora y que no ocurría nada más. Pues, miren, no, o sea, el entierro del cojo y todo lo que se lía en la casa de putas de Tomelloso es porque las casas de putas eran habituales, estaban abiertas y la gente entraba y salía con absoluta normalidad y tranquilidad de ellas, ¿no? Una casa de putas donde había un joven muy avanzado que lo llevaba a discos ingleses de moda. O sea, es que es increíble, ¿eh? La verdad es que es... La verdad yo creo que se ha hecho poca justicia. Se ha hecho muy poca justicia. ¿Qué razones creéis que habría para... A ver, si tuvieseis que recomendar, no sé cuánta gente de aquí ha leído a Plinio, alguna novela al menos, o algún cuento, alguna recopilación, darles algunas razones por las que habría que conocerlo, habría que leerlo. Su vigencia o no, etcétera, qué cosa podría ser más atractivo, resultar en estos momentos para releer, aprovechando esas efemérides que nos gustan tanto, los 100 años de su nacimiento, etcétera, que es una buena excusa como cualquier otra. Pues yo creo que hay tantísimos motivos que es difícil. A mí quizá lo que más me gusta de García Pavón, pero claro, no tiene por qué ser el motivo que a otros no le guste, es el lenguaje. Es la construcción del lenguaje, de cada frase, de los párrafos y el humor. Coger un libro, sobre todo las novelas de Plinio García Pavón, es empezar no a carcajearte, porque quizá no tiene prácticamente situaciones de carcajada, pero sí que se te ponga la sonrisa en la primera página y no se te quita hasta la última, ¿no? Yo creo que es el mero disfrute y sobre todo el lenguaje, el recuperar un lenguaje muy rico, muy nuestro, muy trabajado, que cuando uno lo lee da la impresión de que sencillamente es que se le iba ocurriendo y no. Cuando estudias la correspondencia, estudias la documentación de García Pavón, te das cuenta de que cada palabra está en su sitio, está estudiada, está recuperada de una situación y lo que hace es realmente una labor filológica, no en vano él era doctor en filología, muy rica y muy profunda, de una tierra donde no se ha hecho. Hay otros sitios donde se hace. Volvemos a Castilla y tenemos grandes escritores leoneses todavía, como son Luis Mateo Díez o José María Merino, o tal, que hacen recuperaciones muy importantes, ¿no? del lenguaje y de la vida, ¿no? El mismo Llamazares en algún momento, sin embargo en esta tierra nuestra no lo ha hecho prácticamente nadie. Es una tierra donde los escritores que hemos tenido han pasado de una forma muy oscura, generalmente, ¿no? Aprovecho también para comentar, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Hace un momento decías lo de Vázquez Montalbán y Delibes, cómo se querían a sí mismos. Quizá uno de los problemas que pudo tener García Pavón es que a lo mejor no se quiso tanto a sí mismo, quiso demasiado a otros. García Pavón ayudó muchísimo a grandes escritores que, sin embargo, hasta se olvidaron de él. Una anécdota muy interesante para conocer la personalidad de García Pavón es que cuando él era bibliotecario en Tomelloso, nada más terminar la carrera, había 2 chicos jovencitos, un pastor y un albañil, que al terminar la jornada iban allí a la biblioteca a leer. Tenían cierta afición, personas que no tenían formación ninguna, tenían cierta inquietud, pero poco más. García Pavón se dio cuenta, los animó, empezó a aconsejarlos, empezó a ayudarlos. Al final los subvencionó, los becó prácticamente para que se fueran a Madrid. Y esos 2 señores han sido 2 grandísimos escritores. Félix Grande y Eladio Cabañero. Cabañero. Sin embargo, parece que incluso ellos mismos nunca han tenido ese reconocimiento hacia García Pavón que García Pavón se merecía. Sí, Félix Grande era un pelín cursi, pero bueno, sí.
Yo Sí, Eladio Caballero no sí. le conocí, pero sí. Eladio Caballero era muy parece ser que era muy tal. Muy Y Fred Grande también hablaba muy bien, también es que Fred Grande era como una reinona ya tal. Y bueno, pero bueno, pero yo creo que García Pavón, yo insisto, yo creo que tiene mala suerte cuando muere. Yo creo que si hubiera aguantado a vivir lo que aguantó Delibes, seguramente su literatura hubiera tenido otro posicionamiento. Pero él muere en el 81 cuando empieza a aflorar toda esa nueva novela de imitación americana. Luego surgiría otra novela como la de Domingo Villar, que es mucho más española, o incluso como la de Lorenzo Silva, aunque está tan lastrada por esa loa a la Guardia Civil que ya un poco, en fin, ya casi te da ganas de ponerte un tricornio cuando la lees. Pero yo creo que si hubiera aguantado un poquito más, pero claro, es que muere en el año 81, es que le cae un momento, en el momento culmen Planeta de eso. lo compra todo, compra Destino, con lo cual ya le interesa otra cosa, el premio Nadal lo va descafeinando, apoya mucho más el premio Planeta, él no está, llega otro tipo de novela, lo van arrinconando, a Cataluña le interesa su cultura, porque entonces la Plaza Cultural Europea, o al menos española, ahí está aumentado el gran núcleo de editoriales de importantes, empiezan a orillarlo y él no tiene quien le defienda tampoco, porque además luego ser de Tomelloso no es bueno, porque en España hay que nacer en Nueva York, ¿no? Entonces empieza Manuel Vicent a hablar del tomellosero. Manuel Vicent, que era un tipo que iba todo a babarse ahí delante de García Pavón para que le diera algo, que echaba horas y horas en Taurus, dice que es que era tomellosero. Pero claro, es que luego, claro, si leéis el que sustituye a García Pavón en Taurus es el duque de Alba. Jesús Aguirre, claro. El gay, ¿no? El duque jesuita gay. Bueno, pues entonces este señor, claro, era un señor de mundo. Este señor había nacido en el Madison Square Garden casi una noche. Claro. Entonces era y eso es lo que le gusta a Manuel Vicent, tal. Eso es lo que gusta en aquella España, porque estabas diciendo Manuel Vicent, yo me estaba acordando de cómo lo define Umbral en la noche que llega al Café Gijón. Pero Umbral era un miserable, Umbral era un estúpido, era un personaje, era un señor que escribía con mucho ritmo, cosas muy saltarinas, y personalmente era un señor de una indignidad tremenda. Sí. O sea, Umbral era uno de los tipos más miserables que yo conocí en mi vida. O sea, Umbral se lo debe todo a Delibes y sobre todo a Cela. Pero todo, lo sacan del barro. Y cuando muere Cela, Umbral le dedica un artículo, ya muerto Cela, poniéndolo a parir y tasándolo de todo, pero si has vivido de él como una lapa. O sea, Umbral... Pues en esa, no es una novela realmente, ¿no? Pero bueno, en ese estudio de personajes casi que es La noche que llegó al Café Gijón, lo definía, cito de memoria, pero creo recordar que decía que era... un destino, precisamente. Sí, decía que era que García Pavón era un señorito de pueblo, o algo así, decía de él, ¿no? Cuando García Pavón, entre otras cosas, está en el Café Gijón porque es el centro de una de las tertulias. Curiosamente, la llamada tertulia de los poetas, donde no había poetas, ¿no? Era la tertulia de los escritores, la tertulia de los poetas, y la suya era la de los poetas, ¿no? Y es efectivamente eso. En aquel hay un título que yo creo que representa muy bien la época de los artículos aquellos de Umbral, que es el diario de un snob, ¿no? Umbral era bastante cínico para reconocerlo. Era una época de snobismo tremendo, donde no se le perdonaba a alguien que fuese él mismo, que fuese una persona normal y corriente, que había sacado adelante a su familia como había podido, que había ayudado a mucha gente, que se había acabado a trabajar. No, y generaba mucho odio, porque además tener en cuenta que es que en aquel momento la gente que hacía literatura, era muy complicado vender literatura, ¿no? Y García Pavón había hecho muchísima caja, había hecho muchísimo dinero con la literatura. Eso provocaba muchas envidias. Yo os aconsejaría que leyerais a García Pavón, que leyerais a Plinio fundamentalmente. Yo cuando monté la editorial Reiliar, que luego la monté con un socio, y como el socio tenía otras afinidades que no eran hacer libros, lo dejé y monté otra mía, que es el Reino de Cordelia, pero yo con lo que he intentado editar siempre es aquello que a mí me gusta leer. Y desde luego me fui como un loco a editar a Plinio, porque es que me divierte muchísimo. Me parece muy divertido. Y además me divierte sin leer mierda, porque a veces uno leemos cosas, Dolores Redondo, bueno, pero es insoportable. O sea, coño, es que hay que ser sincero, es que vale, hay que tener unas tragaderas, que claro, es que la Virgen de no sé qué, tal, entonces
pasártelo bien leyendo algo que encima es bueno, pues uno lo agradece, ¿no? Y Plinio, te lo pasas muy bien, porque además tiene mucho sentido del humor, tiene mucha gracia, hay cierta intriga siempre, y encima estás leyendo buena literatura, que yo creo que la cosa es buena. Y es que además es fácil de leer, porque sí. Yo creo que dentro de ese esnovismo intelectual que ha existido y todavía existe, ocurre como pasaba con lo que se contaba de Schopenhauer, ¿no? Que cuando escribía un par de folios se los daba a leer a la portera, y si la portera entendía algo lo reescribía, porque no era digno que una portera entendiese lo que había escrito un gran filósofo. Pues ocurre un poco, ¿no? Ese esnovismo intelectual hace que nos dé la impresión de que aquello que es fácil de leer no es bueno. García Pavón es fácil y es bueno, y es entretenido, y es profundo, y es intenso, y yo creo que tiene todas las facetas que un gran escritor debe contener. Él escribe siempre a favor del lector, que a mí me parece muy bien, esa ¿no? expresión me encanta. Que eso también lo hacía Delibes, por ejemplo, también Cela lo hacía menos, ¿no? Pero él escribe a favor del lector, pero le exige también al lector un punto, o sea, no se lo pone todo muy fácil. Lo que ocurre es que era tan bueno que, por ejemplo, en la que tú decías del último sábado, es que solo lees y lo que te da pena es que se acabe, ¿no? Es que es muy fresco, sobre todo porque no hay grandes experimentalismos, como vosotros decís, yo creo, en ninguna de sus obras, y en ese sentido es el que yo creo que puede uno acercarse de manera muy espontánea y muy sencilla y enseguida conectar con él, ¿no? Alguna vez habría que, claro, retrospectivamente esto que tú decías, Jesús, de... Claro, las políticas editoriales y desde el punto de vista comercial, el poner de moda o no determinado tipo de narración o de novela o enfoque, pues claro, eso al final es lo que condiciona o no el hecho de que, bueno, puede llegar a ocultar y a tapar completamente a muchos autores, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hay modas, y además tener en cuenta que estamos en un país complicado, porque es un país que lee muy poco, es uno de los países que menos lee de Europa, y encima... Pero de los que más edita. Bueno, pero eso no es cierto. Vamos a ver. Es un país de los que más títulos se editan. Es decir, cuando tú vas a pescar, puedes pescar echando la caña o a cucharilla, que es tirando continuamente la caña. Pues aquí se tira muchas veces la caña, pero claro, se tira muchas veces tiradas pequeñísimas. O sea, lo que editan en Alemania taparía la edición de libros en España. Pasa que hay menos títulos. O sea, las tiradas en España son a veces mezquinas, a veces hasta 200 ejemplares. Yo ahí no he llegado nunca, pero en fin, sé que hay gente que lo hace. Bueno, pues me lo han contado. Pero se tiran muchos títulos, a ver si acertamos. Pero lo que está claro es que, si fijaros una cosa, los países con mayor renta per cápita de Europa son los que más dedican a educación y a cultura, y son los que más leen y los más cultos. Los países con peor índice de renta per cápita son Grecia, es el segundo país que menos lee de España. Portugal, que está ya superando, que es el país que menos lee que menos lee de Europa. Y el tercero, España. Francia lee 14 libros por habitante y año, cerca de 15. España no llega a 4,5. Los últimos 7 años, yo le dije al ministro Méndez del Vigo en la Feria del Libro de Madrid, que me preguntó qué se podía hacer para mejorar la educación y la cultura en España, le dije, dejar de desinvertir. Dijo, no hemos desinvertido mucho. Le dije un 88%. Me dijo, no, un 84%. Un 84%. Esta mañana me ha llamado Rogelio Blanco y me dice, oye, ¿has ido a la edición? Digo, sí. Y dice, yo las dejé en 5 millones y pico. Digo, no te preocupes, que ya te las han dejado en 800.000 euros. O sea entonces, claro, eso es complicado, ¿no? Entonces, es difícil. Entonces, claro, las políticas, por ejemplo, Planeta, si os dais cuenta, antes cuando ibas a la Feria del Libro, pues te podía firmar Antonio Gala, que además Antonio Gala no podía soportar su público, porque él quería que le vinieran a firmar profesores de filosofía y letras. Y venían señoras muy cardadas que venían de... Claro, y entonces él las maltrataba. ¡Señora! Pero bueno, pero Antonio Gala era un escritor de literatura. Malo, pero de literatura. Sí. Ahora, lo que han conseguido con la Feria del Libro es que los que más colas tienen son, aparte de los ratones y todo eso, que algún día al hijo del comercial le va a dar un ataque de esos de calor y se va a morir ahí con el traje de ratón. Pero bueno, son todos cocineros,
youtubers, gordas que adelgazan en la televisión, princesas de pueblo. O sea, que ha desplazado la literatura. ¿Qué ha ocurrido? Que la crisis tan brutal de Planeta le lleva a que este año le ha robado 2 autores para el Planeta, a Random House, sí, a ver si... Pero hay una serie de estrategias que están destrozando la literatura y eso tampoco le beneficia a García Pavón. Pero es que a él le toca desde el año 80 y pico el cambio. Entonces, yo creo que es complicado. Al margen de que es verdad que en Castilla-La Mancha no hagan nada por él, pero tampoco lo hacen en Cataluña y en el País Vasco. Por otros autores de la tierra en otros sitios. Sí, pero yo creo que el nuestro, y no es por fustigarme como manchego ni nada por el estilo, pero somos especialmente agarrados en ese Mira, sentido. acabo de publicar un libro que se llama El Quijote de José María Merino. José María Merino tiene la ilusión loca de presentarlo en León. Y no. Bueno, me está costando, Dios le ayuda. Lo último que he logrado es que me diga un tío que me cobra 150 euros. Digo, bueno, pues cobre usted lo que sea, pero que lo quiere presentar. Sí. Es un señor que es académico, Premio Nacional de Literatura, tal. Y bueno, y quiere ir a presentar a su pueblo. Bueno, que la semana pasada estuvo en Boston, dando unas charlas sobre literatura española comparada, que ahora está en Sevilla en un congreso cervantino. Tal. Pues quiere ir a León. O sea, no hay sensibilidad, no en Castilla-La Mancha. Bueno, en general hay muy poca sensibilidad, sobre todo ante aquello que no da o dinero o votos políticos, que es lo que se busca según sea la administración. Pero ¿por qué no les da dinero? ¿Tú crees que no daría dinero? Yo solo he hecho el ayuntamiento de Tomelloso. ¿Por qué no hacer la ruta de las lagunas de Ruidera con Plinio? Mira, hacer una ruta turística, como hacen en Inglaterra. No es el lugar, pero si yo contara las que hemos pasado para conseguir que se celebre, no solo, o sea, no para que haya, sino para que se celebre el centenario de García Pavón. Bueno, voy a contar una cosa, que a lo mejor, si mañana llega a otros foros, a lo mejor a alguien le molesta que lo haya contado, pero lo voy a contar. Un día, Sonia me dijo, oye, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Porque es que nadie hace caso. Dije, bueno, mira, una página de Facebook. Vamos a hacer una página de Facebook y vamos a empezar a moverla, a ver qué pasa. Pues no tardó el Ayuntamiento de Tomelloso en decir, oye, ¿eso que habéis hecho lo podemos manejar nosotros? Pues bueno, por lo menos habéis reaccionado, venga, tomarla, para vosotros la página, ¿no? Que es la página que se está moviendo. Esa página se creó una tarde, vamos, lo digo literalmente, la creé yo porque Sonia no sabía cómo hacerlo, porque fue la única idea que se nos ocurrió para ver si alguien se acordaba de que era el centenario de García Pavón, ¿no? Y todavía, pues una exposición que estaba previsto que se inaugurara en septiembre, pues no se ha podido inaugurar, y no se ha podido inaugurar pues porque se achacaba que si había elecciones, que si no había elecciones... Yo cuando lo editaba, la verdad es que me llevé alegrías. Recuerdo que, por ejemplo, un día llegaba yo además, no sé por qué, a Galicia, ¿no? A La Coruña, y compré El País en el aeropuerto. Y le dedicaba una doble página, que era los detectives famosos de la literatura y su lugar de nacimiento, ¿no? Dije, bueno, en mi caso, ¿no? Porque al primero Chandler, Los Ángeles, digo, bueno. Y no, de repente, Plinio, todos ellos, dije, hombre, Maigret Pari, o sea que tampoco tiene un editor, porque los derechos que tenía ellos los pasaron al primo, el primo luego ha quebrado, también es que... Sí. O sea, ha tenido mala suerte García Pavón. Pero vamos, Luego, académicamente se le ha trabajado muy poco. Hay un par de tesis doctorales, hay algo, pero hay muy poco investigado sobre García Pavón. De hecho, estaba previsto, lo que pasa es que no sé ni siquiera cómo lo llevará, un 5º tomo de las obras completas a partir de toda su correspondencia. Claro, y sobre todo artículos, de todo lo demás, que iba a hacer Sonia, no sé, la verdad, en qué estado estará, porque ella tiene también su trabajo aparte, como es lógico, nadie vivimos de estas cosas, pero sí, la verdad es que se le ha estudiado y se ha trabajado mucho menos de lo que puede dar de sí. Eso yo creo que está muy, muy claro. No, yo ya te digo, yo creo que cuando yo lo empecé a editar, muchísima gente joven no lo conocía en absoluto. Es que a lo mejor llevaba 30 años sin conocerse, o 20 y pico años, ¿no?
Y luego me llamó la atención porque yo creí que la gente joven iba a ser refractaria a García Pavón, y no. En la Feria del Libro había colas de gente de 20 y pico años que... ¿Cuándo sacar la siguiente? Una cosa que tiene, yo creo, la literatura de García Pavón, lo que hacemos antes, ¿no?, que se lee muy bien, y es que puede llegar a todos los públicos. Yo recuerdo cómo empecé yo a leer a García Pavón, que fue sencillamente porque, siendo bien pequeño, mi madre, que era una ávida lectora de todo, pero muy especial de García Pavón, me daba sus libros, sus novelas, pero cuando estamos organizando las primeras jornadas que se dieron sobre García Pavón, hablaba con un amigo de Palencia, profesor de filosofía, ahí, o sea, no tiene nada que ver ni con la tía ni con tal, y hablando del asunto me decía, anda, dice, yo leía García Pavón cuando me operaron de anginas, porque mi madre lo que me llevó fue, para entretenerme, novelas de Plinio, ¿no? Y un niño, pues, le acaban de operar de anginas, pues no sé la edad que tendría en aquel entonces, pues, se pasó su convalecencia leyendo novelas de Plinio sin problema ninguno, o sea que, sin ser una literatura especialmente juvenil, pero perfectamente asequible para un público joven. Estas además son muy sencillas, estas son de las primeras y son muy sencillas. Estas tienen menos componente retórico o de lenguaje, son más directas, pero están bien. A mí, por ejemplo, El Carnaval me parece una novela muy completita. Y El Charco de Sangre es una cosa muy curiosa, porque El Charco de Sangre es que encuentran en la estación una mancha de sangre y no le dan mucha importancia, pero Plinio algo le llama la atención, entonces tienen que descubrir primero si es de persona humana o es de animal, porque y descubren que es de una persona, o sea que es humana, entonces tienen que buscar quién es el muerto, de quién es la sangre y quién es el asesino, y lo encuentran. Uno de sus pálpitos. Bueno, no sé si, ya que estamos, todavía nos quedan 10 minutos, aunque nada. Si hay alguna pregunta, Domingo Villar se ha asomado por ahí también. Pero bueno, yo quiero alguna cuestión. Joaquín. ¿No creéis que existe un prejuicio, sobre todo en Madrid, en contra de los manchegos, del acento manchego, de lo que viene de la Mancha, de tal forma que sobre todo en los últimos 20 o 30 años hablar de Plinio, de la Mancha, de Tomelloso, es como una cosa muy de campo, muy de pueblo, que nunca se le va a dar el valor que tiene cualquier urbanitaria, como pasa en Castilla con Delibes o los catalanes? Yo me he encontrado en muchos casos que siempre que se habla, te reconocen acento, sobre todo en Madrid y en Cataluña más, manchego y de la Mancha. Bueno, pues ya decía don Benito Pérez Galdós que Madrid es un poblachón manchego lleno de subsecretarios. O sea que, con lo cual, es posible que haya algo de eso, ¿no? ¿Es cierto? Yo no creo que contra los manchegos sí. Lo que sí ocurre es que todo... de la Mancha. Yo lo que sí creo es que, en general, la vida de provincias está muy denostada. Entonces, uno va a triunfar a Madrid, o en su caso a Barcelona o a Bilbao, y una vez que llega allí se desconfigura como un manchego. Hay grandes manchegos que han triunfado en Madrid y que solamente en su pueblo saben que son en su pueblo. Es decir, quizá Antonio López es el más universal, el que más ha defendido. No ejercen. ¿no? Pero no ejercen. No ejercen. O sea, Antonio Gala, creo que... En Bezatortas está el famoso cartel, sí, el famoso eso es lo que iba a contar. Que pone aquí nació el famoso poeta cordobés Antonio Gala. Creo que la cosa llegó hasta que les obligaron a quitarlo, porque creo que Antonio Gala lo denunció y todo, ¿no? Pero yo creo que sí ocurre eso, que el provincianismo pesa, es una mochila muy fuerte y que uno la pierde. No, yo no lo he notado, ¿eh? Yo te digo, yo creo, Madrid sabéis que es el sitio donde más libros se venden en España, más que en Barcelona, y en la Feria del Libro de Madrid a mí me venía gente de toda España a por el último Plinio. ¿Y cuándo saca el siguiente y tal? Pero claro, es verdad que también no tiene el apoyo institucional que tiene, por ejemplo, que tuvo, por ejemplo, todo el boom de la novela catalana, ¿no? Sí, y luego yo creo que cuando hay apoyos institucionales a veces son muy peligrosos. Por ejemplo, algo que está muy bien, que es ayudar de alguna forma a que se publiquen las obras completas de García Pavón, acaba convertido en almacenes llenos de miles de ejemplares de las obras completas de García Pavón, que como se han pagado con fondos públicos, se han quedado ahí por si alguna vez hay que regalarlos y sin distribuir, ¿no? Y muchas veces yo creo que las ayudas institucionales, cuando no están bien dirigidas, yo no sé qué hacer para que esto no suene. Y en ese sentido yo creo que la ayuda pública lo que debe hacer es
promover la acción privada, porque si no lo que vamos es a eso, a obras lujosas muy bien encuadernadas, guardadas en un almacén, y eso al final es peor todavía. Yo he visto muchos ejemplares en almacenes de la primera edición de las obras completas, la que hizo Jaime Quevedo, y libreros preguntándome si yo sabía cómo se podían conseguir, porque había clientes que querían comprarlas. Y no había manera, ¿no? Porque no se distribuyen ya, ¿no? No sé cómo se puede apagar esto. Sí, perdón, te llamo ahora en un momentito. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Antonio y a Jesús por vuestra amable participación en esta edición de Mazapán Noir, con la que hemos querido rendir homenaje a Francisco García Pavón, y que no se quede solo en este merecidísimo homenaje, ¿no? Sino que lo mejor que se puede hacer sin duda es leerlo y disfrutar, ¿no?, de las novelas y los cuentos y la prosa de Francisco García Pavón. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a vosotros. ¿Vale? Muchas gracias.